Hola mis estimados amigos, soy José Manuel Ballinas Aquino y espero que sea de tu agrado este contenido temático que estaremos platicando contigo. Y la gran situación que tenemos nosotros cuando estamos hablando de salud y cómo vamos a medir la salud, tenemos que ver que hay factores que son muy objetivos y factores o datos que son subjetivos. Cuando estamos hablando de datos objetivos, vamos a ver, por ejemplo, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque lo podemos medir, son objetivos. Cuando estamos nosotros viendo dentro de la salud y queremos medir factores de la salud subjetivos, como sería la percepción de el estado de salud o la percepción corporal. Entonces eso realmente depende mucho del proceso mental de cada individuo y que realmente no lo podemos medir tan exacto como quisiéramos. Aunque hay algunas encuestas, algunos ítems o algunos reactivos que podemos aplicar o algunas problemáticas al individuo que podemos aplicar para determinar cierta situación subjetiva dentro de la valoración de su salud. Entonces, cuando nosotros queremos medir algo, ¿qué es la medición? Es la gran pregunta, pues es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. Y entonces aquí ya estamos hablando de escalas, estamos hablando de variables y estamos hablando de conjuntos de valores. Los indicadores de salud miden de la población distintos aspectos relacionados con la función o discapacidad. Y cuando estamos hablando de esto, podemos ver, problemas de salud en la vida diaria, por ejemplo, la capacidad para llevar a cabo sus actividades cotidianas, si sufre alguna lesión, si tiene alguna lesión dentro del hogar o bien en el lugar de trabajo, y cuántos años de vida libre de discapacidad tiene el individuo. Cuando nosotros estamos viendo la ocurrencia de enfermedad o muerte, que se están muriendo las personas, si es de diabetes, hipertensión, enfermedades oncológicas, o bien de qué se está enfermando la población en una localidad determinada. Otros importantes es ver los aspectos relacionados a los recursos y desempeño de los servicios de salud. ¿Qué tanto tengo accesibilidad a los servicios de salud? ¿Cuántos médicos, cuántos centros de salud, cuántas enfermeras hay por cada 1,000, por cada 10,000, por cada 100,000 habitantes? Y entonces esto nos va generando la capacidad de ver cómo está el sistema de salud en una localidad o en una comunidad. Podemos retomar que el enfoque epidemiológico para la medición de la salud o enfermedad en una población, primero tenemos que observar. Vamos a observar los fenómenos de salud y enfermedad en esta población. Segundo paso es cuantificarlos en frecuencias y distribuciones. El tercer paso es analizar estas frecuencias y distribuciones para así definir cuál es el curso de acción apropiados para esta enfermedad o para este conjunto de enfermedades o para la situación de salud y enfermedad de una población. Esto evalúa la efectividad y el impacto de las intervenciones en salud. Entonces, ¿qué es una variable? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es una variable? Pues está muy simple la respuesta. La variable es algo que cambia, ¿no? O sea, algo que no es constante. Esa es una variable. Entonces, ¿cuáles serían los mejores ejemplos de variables? Podemos decir que es exactamente el peso, la estatura, la temperatura, la frecuencia cardíaca, y puede ser una variable el dolor. Por supuesto, también puede ser una variable. Nada más que para medir esa variable tendríamos que tener algunas situaciones importantes que vamos a platicar más adelante. Entonces una variable puede ser definida como cualquier cualidad del organismo, grupo o situación capaz de adoptar valores diferentes en un mismo individuo o entre individuos. Aquí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva que hay diferentes personas y yo pudiera sacar n número de variables. Por ejemplo, para empezar, la más común es el sexo, cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Puede ser también el grupo etario o el grupo de edad, ¿no? Cuántos son niños, cuántos son adolescentes, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos y cuántos adultos mayores. También puedo ver el tipo de cabello, si es cabello liso, si es cabello rizado, si es cabello ondulado, o bien puede ser el grado de estudios, si es de primaria, secundaria, preparatoria, universidad o algún posgrado. También puede ser por
la frecuencia cardíaca, en fin, varios factores. Grupo sanguíneo, si es el grupo A, el B, el AB o el O. Podemos ver infinidad de variables. Podemos analizar cualquiera de esas variables, que es una cualidad del organismo. Entonces vamos a clasificar las variables de acuerdo a lo que sería la hipótesis. Puede ser dependiente o independiente. Cuando estamos hablando que es una variable dependiente, es el objeto o evento de estudio sobre la cual se centra la investigación en general, y todo lo que gira, las variables que giran alrededor de este objeto o evento de estudio, le vamos a llamar independientes. Y entonces las variables independientes es aquella propiedad de un fenómeno a la cual se le va a evaluar su capacidad para influir o incidir o afectar a otras variables. Por otro lado, si yo quiero nada más y ver qué tipo de variables son, puedo decir que son cuantitativas o son cualitativas. Las cuantitativas es aquella que tiene un punto de medición numérica y un valor concreto, o sea, 1, 2, 3, 4.5, 38 grados, en fin, ¿no? Y cuando yo estoy hablando de variable cualitativa es aquella que determina la cualidad del objeto de estudio, o sea, ¿cuál es la cualidad? Si la cualidad es, por ejemplo, en relación al sexo, si es hombre o mujer, en relación al grupo sanguíneo, si es A, B, AB u O, y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a platicar de la variable dependiente. Esta variable también puede ser definida como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso, el nombre lo dice de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo influye la música en el crecimiento de los tomates? Entonces, en este ejemplo vemos que lo que yo estoy realmente observando el evento es el crecimiento de los tomates. ¿Cuál es la variable independiente? La música, y ahorita vamos a platicar por qué. Entonces, la variable independiente, su nombre lo explica de mejor modo en el hecho de que no depende de algo para estar allí, como es el caso del sexo en un sujeto o bien la música en el ejemplo anterior. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo dijera tipo de familia y su influencia en la conducta agresiva del niño de la etapa preescolar en el estado de Yucatán, identifica cuál es la variable dependiente. Por supuesto, es la conducta agresiva del niño en etapa preescolar. Y la variable independiente son los tipos de familia, ya sea nuclear, monoparental, extendida, en fin. Las variables pueden ser de dos tipos que ya platicábamos, cuantitativa o cualitativa. Cuando es cuantitativa, podemos ver que puede ser continua y discreta. Cuando estamos hablando de continua es que puede tener decimales, y cuando estamos hablando de discretas es aquella que es en números enteros. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de continua que tiene decimales es el peso. Cuando tú te pesas, puede ser, no sé, 58.5, 72.4, en fin. También puede ser que midamos esto en relación a la temperatura. ¿Qué temperatura tienes? 36.7, ¿no? Entonces estamos midiendo en decimales. Y esta va a ser entonces una variable cuantitativa continua. Pero también puede ser discreta en números enteros. Cuando estamos hablando de estas variables cuantitativa discreta, puede ser número de embarazos. ¿Cuántos embarazos ha tenido? Pues 2, ¿no? No puede decir cuántos embarazos ha tenido, 2.37, no existe eso. Entonces son 2, 3, 4, en fin, igual el número de partos o el número de hijos, ¿no? Y cuando estamos hablando de variable cualitativa, que es la escala ordinal, tiene que estar la cualidad de lo que estamos estudiando y tiene un orden. Podemos hablar que tiene un nivel de grado. Ejemplo, ¿en qué grado de desnutrición está? Primero, segundo y tercero. O desnutrición leve, moderada y severa. Así sucesivamente podemos ver varias situaciones de variables cualitativas que tienen un orden y que se tienen que plasmar con ese cierto orden cuando se va a expresar esa variable. Y está la variable cualitativa nominal. Cuando estamos hablando de nominal, que son nombres, puede ser dicotómica o politómica. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, si es hombre o mujer, entonces ya es dicotómica, nada más hay dos posibilidades. Si yo le hago una encuesta y le digo, ¿está usted de acuerdo con
que se ponga un impuesto a los alimentos calóricos, sí o no. Entonces, si el sí o no ya es una dicotómica. Pero si yo, por ejemplo, digo el grupo sanguíneo, entonces el grupo sanguíneo es politómica porque es A, B, AB y O, ¿no? Entonces esa puede ser una politómica. Otra politómica pudiera ser estado civil, soltero, casado, viudo, si es que se aplica. Es una variable cualitativa nominal politómica. Algo importante, ya que tenemos la variable, ya que medimos la variable, hay que saber cómo vamos a darle los valores a estas variables. Cuando estamos hablando del tipo de variable nominal, las categorías son con nombre convencional. Cuando estamos hablando del tipo de variable ordinal, puede ser como las nominales más las categorías ordenadas, primero, segundo, tercero, leve, moderado, severo. En relación, por ejemplo, a la semaforización, se puede poner también hasta por colores: verde, amarillo, naranja y rojo, que significa diferentes grados de gravedad de una situación concreta. Y cuando estoy hablando de intervalo, es como las ordinales más los intervalos iguales. Y cuando estoy hablando de proporcional o de razón, es como las del intervalo más el cero significativo. ¿Y qué estoy hablando de esto en relación al, por ejemplo, del intervalo? Es que vamos a tener que hay una relación. Cuando yo estoy hablando de intervalos, por ejemplo, la presión arterial la tengo que medir con un intervalo. ¿Cuál es la presión óptima? De 120, 80, ese sería como lo normal. Pero no puedo decir la presión normal es 0, porque pues 0 es que ya está muerto, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de la proporción o de razón, es de 20 a 40, es a razón de 2 a 1. O que hay 40 hombres y 20 mujeres, hay 2 hombres por cada mujer que está en un lugar, ¿no? Entonces, esa es la proporción o de razón. Entonces, algo importante que tenemos que saber, ya hicimos nuestro estudio, vamos a ver posteriormente el diseño de estudios epidemiológicos, ya tuvimos nuestros resultados, los análisis de resultados. La pregunta es cómo voy a presentar los resultados. Y esto se hacen a través de gráficos, y hay que saber muy bien qué tipo de gráfico vamos a utilizar para qué tipo de variable. Cuando estoy hablando de variable nominal, podemos utilizar el diagrama de barras o el gráfico de sectores, que también se le conoce el gráfico de pastel, es lo mismo, ¿no? El gráfico de sectores y pastel es lo mismo. El ordinal, podemos utilizar diagrama de barras, manteniendo el orden de las categorías, y el gráfico de sectores. Cuando estoy hablando de intervalo, puedo usar diagrama de barras, conservando el orden de las categorías, histograma. Después vamos a platicar un poquito acerca de cuál es el histograma, gráfico de sectores en variables discretas o categorizadas, y polígono de frecuencias simples y acumuladas. Y la proporción o de razón, usamos el diagrama de barras, manteniendo el orden de las categorías, histograma, gráfico de sectores en variables discretas o categorizadas, y polígono de frecuencias simples y acumuladas. Y ahora sí, vamos a quedarnos con esto. ¿Y qué es la distribución? La distribución es el resumen completo de las frecuencias de los valores o categorías de la medición realizada. La distribución muestra cuántos o qué proporción de grupo se encuentra en un determinado valor o rango de valores dentro de todos los posibles que la medida cuantitativa pueda tener. Y para esto vamos a platicarlo en la siguiente sesión. No dejando de mencionar que tengan un bonito día. Seguimos en comunicación.